Hola, te saludo en un nuevo video del canal El Discipulado. Estamos contentos porque una vez más pues estamos llevando a cabo una nueva entrega, un nuevo estudio, esperando que estos estudios pues sean de bendición para tu vida. Y si, como te repito, estos estudios son de bendición para tu vida, yo te pido por favor que compartas nuestros estudios, le des un me gusta y pues te suscribas a nuestro canal para que de esa manera pues la palabra pueda ser expandida pues con más celeridad. Como lo decimos siempre, pues la única finalidad de nuestro canal es propagar, predicar, exponer la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esta sana doctrina no es más que el amor, mis hermanos. Por eso estamos hoy, mis hermanos, aquí en una nueva entrega. Y como siempre, todas las cosas las ponemos siempre en las manos de nuestro Señor. Yo te pido que por favor, juntamente conmigo, tomes una actitud de oración y le podamos decir a nuestro Señor: Padre misericordioso, Padre celestial, yo te ruego, Señor, que envíes tu buena palabra, Señor. Envía tu buena palabra, papadito lindo. Envía tu buena palabra, Señor, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús podamos ser edificados, podamos ser consolados, podamos ser, Padre misericordioso, adiestrados. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como está escrito en tu palabra, que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que este día se ha cumplido esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y esa palabra es para ti. Esa palabra de las buenas nuevas de salvación. Y hoy pues te tengo una gran noticia. Cristo Jesús viene pronto. Yo quisiera, mi hermano, que para empezar con nuestro estudio me acompañaras. Hoy nos vamos a centrar en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y yo quisiera que por favor me pudieras acompañar a este libro. Y como te repito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mira lo que el Señor nos habla por medio de su siervo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo, yo, y no según Cristo. Repito, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Fíjense, mis hermanos, que pues nosotros pues normalmente somos una generación que viene de la tradición, que viene de las costumbres de nuestros padres, que no eran precisamente costumbres muy agradables a Dios. Y pues hemos trascendido a nuestro acercamiento a Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Y ciertamente, mis hermanos, nosotros llamamos a esto tradiciones, llamamos a estos costumbres de los pueblos, mis hermanos, pero muchas veces no nos damos cuenta que las costumbres y tradiciones que nosotros ostentamos orgullosamente en nuestras poblaciones, hablo en general, muchas veces tienen raíces de tipo paganas.
y muchas veces incluso tienen raíces de tipo ocultistas. Y ahí hemos crecido nosotros, mis hermanos, porque yo personalmente vengo de ahí. Yo, mi querido hermano, y ciertamente muchas veces nosotros nos sentimos orgullosos, porque decimos son las costumbres de nuestros pueblos. Pero estas costumbres muchas veces no son agradables a Dios. Yo quiero contarte, mi querido amigo, que aquí en esta parte, aquí en este lugar donde nosotros vivimos, nosotros vivimos en un lugar que se llama Mazatenango, y pues aquí se celebra una vez al año el carnaval. Y resulta que es uno de los carnavales más importantes de la República de Guatemala. Y nosotros, pues en muchas oportunidades, cuando nosotros nos tocó ir a estudiar a la capital, a Guatemala, a la ciudad capital, pues hablaban y decían, a la muchacha, el carnaval de Mazatenango, y nos sentíamos orgullosos. Nos sentíamos orgullosos de las tradiciones, pero estas tradiciones tenían una raíz pagana, tenían una raíz ocultista, tienen una raíz pagana y ocultista. Y quiero decirte, mi hermano, que todavía nosotros en algunos años, mi familia, pues mis padres desde muy pequeños, nosotros, pues ellos conocieron a Cristo Jesús y por ende nos empezaron a llevar a la iglesia, porque ellos habían conocido a Cristo Jesús. Pero resulta que la mayoría de mi familia pertenecía a una religión tradicional, a una religión que era de tipo idólatra. Y eso nos enseñaba, con eso crecimos, eso mamamos. Y mis padres, que Dios los bendiga, el Señor tuvo misericordia de ellos. Y nosotros éramos vistos como animales raros, porque toda la familia pertenecía a una cierta religión y nosotros éramos, como quien dice, los apestados, los cristianos evangélicos. Posteriormente el Señor tuvo misericordia para que toda la familia llegara a los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que fue complicado, mis hermanos, porque en muchas oportunidades, ¿y por qué te hablo de esto del carnaval? Porque anteriormente, mis queridos hermanos, cuando el carnaval mazateco era pues una fiesta, pero más que ser una fiesta de tipo comercial, una fiesta de tipo, de otro tipo, era una fiesta de tipo familiar, porque el martes de carnaval, pues todas las familias mazatecas, muchas familias distinguidas, hacían su acto de presencia al campo de la feria, y entre esas, nosotros. Era costumbre cada año que nosotros el martes de carnaval íbamos al campo de la feria. Íbamos a quebrar cascarones sin saber que estábamos emulando tradiciones paganas y satánicas. Y está de más decirte, mi querido hermano, que ya siendo nosotros cristianos todavía con varios años de antelación, fuimos y asistimos al campo de la feria. Por un convencionalismo social, por presiones familiares, nosotros asistíamos a esos lugares inmundos. Pero hablando, mis hermanos, lo que dice aquí el apóstol, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Acordémonos, mis hermanos, que el derecho, una de las fuentes del derecho con las cuales se conformó el derecho a nivel mundial, una de las fuentes fue la tradición.
Fue la costumbre, por eso se hablan de leyes consuetudinarias, leyes que se basaron en base a las costumbres. Alguien hizo algo, otro lo copió y sucesivamente todos empezaron a hacer lo mismo. Entonces todo eso se empezó a volver un convencionalismo social, y de un convencionalismo social pasó a ser una tradición, y una tradición que llevó a cabo todo el pueblo. En nuestro caso, mis queridos hermanos, nosotros teníamos una tradición arraigada a nuestro pueblo. Es el carnaval mazateco, pero en ese tiempo, mis hermanos, como les repito, era una fiesta un poco más familiar. Ahora pues es una fiesta más comercial, es una fiesta en la cual pues las marcas de cerveza, es una fiesta en la cual pues todas las personas aprovechan para tomar, y es muy fácil darse cuenta de que una persona cristiana no va a estar ahí, pero antes no era así. Antes todas las familias, mis queridos hermanos, se reunían en el campo de la feria el martes de carnaval. Y ahí nosotros también, mis hermanos, ahí estábamos, metidos y confundidos con toda la población. Un día, mis hermanos, Cristo Jesús me hizo tener un sueño. Por cuanto para mí era difícil, mis hermanos, porque todos mis amigos iban al campo de la feria, mis familiares, primos, hermanos, primos más que todo, familiares, todos iban al campo de la feria, y como les repito, nosotros éramos básicamente los apestados. Y por mucho tiempo nosotros sucumbimos e íbamos porque era lo que nosotros creíamos. Y en una oportunidad, pues el Señor me habló a mí. Yo tuve un sueño y yo vi ese campo de la feria, mis hermanos. Y yo vi que ese campo de la feria estaba lleno de espíritus inmundos, estaba lleno de demonios. Y efectivamente, mis hermanos, cuando nosotros formamos parte de esas tradiciones, son tradiciones ofrecidas a Satanás, que el Señor lo reprenda. La misma palabra habla de que carnaval significa carne para Baal. Tenemos un privilegio porque aunque nosotros fuimos una generación de transición, mis hijos, por ejemplo, mis hijos ya no saben lo que es ir al campo de la feria. Y en muchas oportunidades mis hijos me preguntan y me dicen: papi, ¿pero por qué no nos das permiso para ir al campo? Yo les explico, mis queridos hermanos, que si hacemos eso estamos formando parte, nos estamos metiendo al campo de los demonios. Efectivamente, mis hermanos, este mundo tiene un príncipe, está regido por un principado. Su príncipe se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cuando nosotros formamos parte o tomamos parte de estas tradiciones, aunque sean tradiciones muy arraigadas al pueblo, es que son tradiciones mazatecas, es que siempre hemos llevado a cabo, muchas personas incluso forman parte de una religión única y exclusivamente porque es la tradición para su familia, porque dicen: fuiste tal religión y tal religión te tenés que morir porque así fue tu mamá, así fue tu papá, así fue tu abuela, así fue tu bisabuelo, y no vas a llenar de vergüenza a tu familia. Imagínense ustedes, mis hermanos, prefieren guardar las tradiciones que no son agradables a Dios y forman parte, mis hermanos, del puro festín de Satanás. Otra tradición, mis hermanos, que hay aquí, mis hermanos, es que aquí se dice que hay un santo patrono. Y el cierto día de agosto, pues todos iban para darle una serenata a esta imagen, mis hermanos. Y en muchas oportunidades sucumbimos por causa como les repito, de las presiones sociales. Sobre todo tú, joven, que tal vez vives y perteneces a una familia cristiana,
Pero todos te dicen, no hombre, vos, esas son las tradiciones de nuestro pueblo, esas son las costumbres, aquí es lo que hacemos siempre, y sucumbimos muchas veces. Y como dice aquí la palabra, por sutilezas basadas en tradiciones de los hombres. La naturaleza del hombre está caída, mis hermanos. Pero en Cristo Jesús, dice la palabra, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y precisamente por eso mi Señor Jesucristo nos sacó de esa inmundicia, mis hermanos, porque ciertamente cuando nosotros íbamos al campo de la feria los días martes en cada año, mis hermanos, íbamos a formar parte de un festín demoníaco. Se oye duro, pero es la verdad, mis queridos amigos. Yo lo pude ver. Mire lo que dice mi querido hermano en el versículo, siempre en el versículo 8, pero conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Oiga pues, muchas tradiciones que nosotros llevamos a cabo, mis hermanos, y que muchas veces nosotros hemos llevado de generación en generación, y muchas veces nosotros desconocemos que son tradiciones que no son agradables a Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Incluso ten mucho cuidado, porque muchas veces, sin tú saberlo, puedes tener anatemas en tu casa. Puede ser que tengas imágenes y cosas que no son agradables a Dios, y tú pensando que pertenecieron a tu mamá, a tu abuela, a tu bisabuela, a tu tatarabuela, y esa es una reliquia familiar. Puede ser que sean anatemas. Ten mucho cuidado de las cosas que hay en tu casa, porque puede ser que sean cosas que no son agradables a Dios. Y se refiere el apóstol a las sutilezas, a las costumbres, a las tradiciones de los hombres que no son en base a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, ten mucho cuidado, mi querido hermano. Mire lo que dice en el versículo 9, porque estamos hablando de Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Lo que hablamos, mis hermanos, Jesucristo, eso yo creo que es doctrina, mis hermanos. Sentamos doctrina porque así lo está hablando el apóstol Pablo. Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, vino como un Cordero de Dios. ¿Cuál era la función que Él había asumido cuando Él tomó el cuerpo de un hombre? Tomó la función de Cordero de Dios. Y lo hemos explicado en muchas oportunidades. Tomó la función de Cordero de Dios, o sea, en su cuerpo santo, porque Él nunca pecó, porque Él nunca falló, porque Él nunca caminó por camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino más bien en la ley del Señor estuvo su delicia y en ella meditó siempre. Pero en su cuerpo perfecto fue puesto mi pecado, mi maldición, mi enfermedad y la tuya también. En Cristo Jesús, mis hermanos, sin embargo, aunque Él era Cordero de Dios y Él se autolimitó, porque Él tenía todas las atribuciones como el Dios vivo, sin embargo, Él se autolimitó con tal de que la palabra se cumpliese al pie de la letra, mis hermanos. Sin embargo, tenemos que decir que también Jesucristo, el Cordero de Dios, a la vez era el Hijo de Dios, pero a la vez era Dios. Era el Verbo de Dios, es el Verbo de Dios. Y en Él dice, como dice la palabra aquí en Colosenses, en Él habitaba toda la plenitud de la divinidad. O sea que toda la plenitud de Dios habitaba en el Cordero de Dios, que era Cristo Jesús. En ese momento Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, se había hecho Cordero de Dios a sí mismo. Pero Él seguía siendo Dios, seguía siendo el Hijo de Dios. Y vosotros estáis
completos en Él. Prácticamente, mis hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, básicamente nos adherimos a Él, mis hermanos. Porque Cristo Jesús quiere habitar en nosotros y quiere llenarnos de Él absoluto por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos decir, así como está escrito, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que prácticamente esa naturaleza pecaminosa vaya acabándose cada día más, y que Cristo Jesús sea el que vaya creciendo cada día más. Y así como le dijeron a Pedro un día, tú sos igual a ese que está en cruz. Pedro tuvo miedo. Y dice que le dijeron, tú andabas con el maestro, con el que van a matar, tú andabas con él. Y Pedro dice que no tuvo los pantalones y negó al Señor. Y lo negó 3 veces. Sin embargo, los 3 años y medio que anduvo Pedro con el Señor Jesucristo, esos 3 años y medio, Pedro ya no caminaba por él, caminaba como Cristo, se vestía como Cristo. Cada vez que hablaba, ya no hablaba como un vulgo pescador que antaño él era, ahora ya hablaba como Cristo Jesús. Y es de ahí, mis hermanos, donde nace no nuestra religión, sino nuestra forma de vida. Somos seguidores de Cristo. Y cuando la gente empezó a decir, de ahí nació el término cristiano, dijo cristitos, porque se parecen a Cristo, cristitos. Entonces empezaron, se parece a Cristo, cristito. Entonces empezaron a hacer que nosotros nos volvimos cristianos, porque nos parecemos a Cristo Jesús. Pero si Cristo Jesús fue santo, y nosotros no somos santos, sino más bien vivimos la vida loca, vivimos la vida sin ningún freno. Más bien vivimos según nuestras propias concupiscencias. Preguntémonos realmente si hemos nacido de nuevo, porque algo tiene que pasar, mis queridos hermanos, algo tiene que pasar. Nosotros, por el hecho de ser hijos de nuestro padre carnal, definitivamente tenemos rasgos físicos que nos delatan como hijos de nuestro padre. Usted se parece a su papá, usted es hijo de fulano de tal porque se parece a él, por supuesto. Así nosotros también nos tenemos que parecer a nuestro Padre que está en los cielos. Así también nosotros tenemos que tener el caminar de nuestro Señor Jesucristo, porque de otra manera, mis queridos hermanos, estamos siendo engañados. Que no te engañe el mundo, mi hermano. Que no te engañe el mundo. La manera de pensar de este mundo no es la manera de pensar de nuestro bendito Señor Jesucristo. De ninguna manera. Y vosotros, estamos en el 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Entonces aquí es donde yo quiero decirles algo, mis hermanos. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y tomando las palabras del principio, mis queridos hermanos, del versículo 8, siempre del libro de Colosenses, capítulo 2, pero en el versículo 8, estamos hablando de las tradiciones, de las costumbres en las cuales nosotros teníamos como costumbre tomar parte, mis hermanos. Pero hoy en día hemos sido librados de toda esa pecaminosidad. Y suena duro, mis queridos hermanos, porque hablamos del folclore de los pueblos, de las tradiciones de los pueblos, de las costumbres de los pueblos. Pero estas muchas veces, en la mayoría de oportunidades,
tienen raíces satánicas, tienen raíces ocultistas, mis hermanos. Entonces el Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro bendito Señor y Salvador, se cumple lo que dice la palabra, de modo que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces mire lo que dice el Señor, mis queridos hermanos, por medio de su siervo. Con él, estamos en el 12, con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios, que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Fuimos perdonados, mis queridos hermanos. Y si algo hemos hecho, hemos recalcado en nuestro canal, es que la salvación que Cristo Jesús nos dio fue gratuita, fue sin méritos, porque no la ganamos por méritos propios. Fue perfecta, totalmente perfecta, porque no le faltó absolutamente nada. Y fue total y completamente suficiente. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo Jesús murió una vez. Y el sacrificio del Cordero de Dios, bendito mi Señor Jesucristo, fue perfecto. Y fue una sola vez. ¿Qué significa? Que Cristo Jesús murió por nuestros delitos y pecados. Y cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, juntamente con Él, fuimos nosotros en nuestro cuerpo pecaminoso también crucificados, mis hermanos. Aunque no sufrimos esa muerte infame y terrible que nuestro bendito Señor Jesucristo sufrió por causa nuestra, por causa de nuestros delitos, nosotros no pasamos por esa copa tan espantosa. Cristo Jesús la pasó por nosotros. Y de esta manera Cristo Jesús, miren lo que dice, esto me encanta, mis hermanos. Lo dice, Él anuló, estamos en el 14, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Hermanos, a nosotros nos condenaba una acta de decretos contrarios, mis queridos hermanos. Lo que significa que nosotros estábamos condenados. Lo que significa que nosotros no teníamos absolutamente ninguna esperanza. Estábamos perdidos. Y Cristo Jesús, cuando Él tomó nuestros pecados, nos sustituyó, mis hermanos. Esta es doctrina. Cristo Jesús nos sustituyó porque tomó nuestro lugar. Pero en lugar de ofrecer un cuerpo pecaminoso como el nuestro, ofreció un cuerpo puro sin pecado. Y al ofrecerse Él inocente, mis queridos hermanos, anuló esa acta de decretos contrarios. ¿Y sabe cómo la anuló? Por medio de su preciosa sangre. Hay un principio en la palabra de Dios, un principio irrefutable que está escrito y que nosotros debemos de saber. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, si no hay un sacrificio, no hay perdón. Por lo tanto, hubo un sacrificio, pero ese sacrificio fue diferente. Fue un sacrificio perfecto. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a nuestro bendito Señor Jesucristo, que era y es el Cordero de Dios, nosotros fuimos redimidos. Y automáticamente nuestros pecados fueron prácticamente desmontados
desmontados de nuestro equipaje. Nosotros teníamos un equipaje de pecados que nos hacían única y exclusivamente ver hacia el suelo. Teníamos un yunque de maldiciones y Cristo Jesús lo tomó en su cuerpo, literalmente. Y al hacer esto, nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados. Justificados somos, mis queridos hermanos. Por eso, mis hermanos, lo hemos dicho en muchas oportunidades. La salvación que Dios nos ha dado, que por medio de su Hijo amado, es gratuita, pero no significa que no tenga ningún valor. Tiene el valor de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es impagable en todo el universo. Bendito el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Pero no solo eso pasó, mis hermanos. Acordémonos, mis hermanos, que Dios inventó, Dios creó el derecho, mis hermanos. ¿Y qué es el derecho? Sencillamente el derecho es la codificación de absolutamente todas las cosas que enmarcan donde las cosas son buenas y las cosas son malas. En este caso, mis queridos hermanos, nosotros estábamos condenados porque habíamos cometido todos los pecados, y en Cristo Jesús nosotros fuimos descargados de todo esto. Es como que hubiéramos recibido el mejor recurso del mundo y del universo, mis queridos hermanos, por cuanto el acta de decretos contrarias fue anulada por nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero no solo eso pasó, mis hermanos. Fíjense pues, también dice que en el versículo 15, y Cristo Jesús, y despojó a los principados y a las autoridades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo te quiero decir algo, mi hermano. Satanás tenía un derecho adquirido sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar sin Cristo Jesús, formábamos parte de una naturaleza pecaminosa y caída. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde nosotros pues nos desenvolvíamos en medio de tradiciones paganas, en medio de costumbres de nuestros pueblos paganas y satánicas. Pero cuando Cristo Jesús vino en nuestras vidas, nosotros dejamos de formar parte de esto, mis hermanos. Y entonces, automáticamente, cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, le quitó el derecho adquirido a Satanás sobre nuestras vidas. Hoy, Satanás ya no tiene más derecho sobre tu vida. Hoy, Satanás ya no tiene más derecho sobre tu casa. Porque alguien más fuerte, ahora entiendo, mis queridos hermanos, ahora entiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del hombre fuerte, porque Satanás por mucho tiempo se hizo el hombre fuerte en nuestras vidas, porque nosotros básicamente vivíamos y nos desempeñábamos en esta vida, pues única y exclusivamente como esclavos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, Él nos libertó y nos quitó todo ese señorío de Satanás, y automáticamente nos cambió por el único señorío que se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, todo señorío extraño que no es de Él, automáticamente es deshecho, es anulado. El derecho que Satanás tenía sobre nuestras vidas fue anulado. Ya no tiene ningún derecho, por cuanto comprados fuisteis con sangre. La palabra dice: comprado fuisteis con sangre, no os hagáis esclavo de los hombres. Cristo Jesús nos dio la libertad. Cristo Jesús, por medio de Él, por medio de su sacrificio magnánimo, eterno y maravilloso, nos dio un regalo, el regalo de nuestra salvación. En Cristo Jesús podemos decir: libres somos.
Y cuando Cristo Jesús hizo esto, automáticamente le quitó todo derecho a Satanás sobre nuestras propias vidas. Hoy, mi querido hermano, te quiero decir que si tú tal vez todavía estás debajo del señorío de Satanás, tal vez tú todavía te mueves en las tradiciones y piensas que no le haces daño absolutamente a nadie, quiero decirte que te estás jugando tu eternidad, que corres peligro, mi querido amigo, que te urge recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Por eso yo te pido, si este mensaje ha llegado a tu corazón y el Espíritu Santo ha tocado tu vida, porque las palabras que salen de mi boca son espíritu que están llegando a tu corazón. Por eso yo te pido que cierres tus ojos y hagas juntamente conmigo esta oración. Esta oración es la oración más importante de tu existir. Y dile al Señor Jesús, oh Señor Jesús, aquí está mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que soy inmerecedor de tu perdón y de tu salvación. Por eso te ruego que me perdones. Te ruego que con tu preciosa sangre laves todos mis pecados y quites todo señorío de Satanás sobre mi vida. Y que a partir de este momento seas mi Señor, mi Salvador, mi sanador y mi Rey. Toma el control de mi vida. Yo te abro mi corazón, mi Señor Jesucristo, para que tú entres, para que cenes conmigo y yo cene contigo. Si hiciste esta oración, quiero decirte que has hecho la oración más importante de tu vida. Quiero decirte que vas a estar un día delante del Hijo del Dios vivo y le vas a decir, oh Señor, todo lo que yo pasé en mi vida, por ti valió la pena. Y a ti, mi querido hermano, que siempre nos acompañas en nuestros diferentes videos, quiero bendecirte y quiero pedirte que si este estudio es de bendición para tu vida, que por favor lo compartas. Que por favor, si tú no estás suscrito todavía a nuestro canal, pues suscríbete a nuestro canal y te pido que por favor le des un me gusta para que pueda nuestro video pues compartirse más veces y que pueda llegar a más personas. Comparte esta enseñanza y en el nombre de Jesús te bendecimos y será hasta la próxima vez cuando volvamos a estudiar en nuestro canal El Discipulado. Un abrazo y recibe todas las bendiciones de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y nada más te dejo el último mensaje. Jesucristo viene pronto. Prepárate tú, porque Jesucristo viene pronto. Hasta la próxima, mi querido hermano. Un abrazo.